¿Tienes algún familiar en Estados Unidos que te envía dinero o bien vives en Estados Unidos y envías dinero a tu familia en México? Quizá alguna vez te has preguntado si debes o deben pagar impuestos por estos envíos. Si te es familiar esta situación, quédate hasta el final del video que ya te voy a explicar todo a detalle. Para llegar a una conclusión idónea y que en un futuro podamos resolver por nuestra cuenta cuándo debo pagar impuestos y cuándo no, es conveniente tener siempre en consideración, prácticamente de forma religiosa, lo establecido en el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Este impuesto, como ya lo hemos explicado en videos anteriores, es el impuesto que se paga por los ingresos que obtenemos. Y nuevamente, ¿qué es un ingreso? Bueno, un ingreso es todo aumento de nuestro patrimonio, ya sea en dinero o en bienes. Ahora bien, ¿qué cita el artículo que acabo de mencionar? El artículo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece: las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta con relación a todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. Esto quiere decir que no importa de dónde viene ese dinero. Si quien lo recibe radica en México, debe hacer el pago del impuesto sobre la renta con relación a estos ingresos. Eso no me lo esperaba. Y antes de empezar a correr en círculos o iniciar una revolución por los abusos del gobierno, consideremos lo siguiente. Dicho artículo se refiere a todos los ingresos. Sin embargo, hay algunas excepciones, es decir, que hay ingresos que por su propia naturaleza no pagan impuestos, como pueden ser los préstamos, las donaciones, los premios, entre otros. Pero ahora vamos a centrarnos en el tema del video, las remesas, o el dinero que recibes del extranjero o que envías del extranjero. Y para ello vamos considerando ciertas conductas para definir en cuál te encuentras y si se debe de pagar o no el impuesto. Asimismo, hablaremos de algunas otras actividades que a veces nos ponen en riesgo de pagar un impuesto por algo que, en estricto sentido, no debería de pagar. Iniciemos con lo más común. Posiblemente envías dinero a tu esposa o esposo e hijos, o viceversa. El artículo 93, fracción 23 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece lo siguiente. Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Nos vamos a la fracción 23. Los donativos en los siguientes casos. Inciso A. Entre cónyuges o los que perciban los descendientes de sus ascendientes en línea recta, cualquiera que sea su monto. Como te decía, el dinero que se envíen entre esposos o de los padres a los hijos, no importa el monto. Inciso B. Los que perciban los ascendientes de sus descendientes en línea recta, siempre que los bienes recibidos no se enajenen o donen por el ascendiente a otro descendiente en línea recta sin limitación de grado. En este caso también se refiere a los donativos de los hijos a los padres. Sin embargo, hace mención a que si ese donativo que le diste a tu papá o a tu mamá después se lo da a uno de tus hermanos, entonces ya no se considera con esta excepción para el pago del impuesto, porque básicamente es una práctica indebida para no pagar un impuesto. Por eso se hace la aclaración, porque ya sabes, a veces se nos ocurre cada cosa. E inciso C, los demás donativos, siempre que el valor total de los recibidos en un año calendario no exceda de 3 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Por el excedente se pagará impuesto en los términos de este artículo y de esta ley. Bueno, en este caso que acabamos de mencionar, si el dinero que envías o recibes del extranjero se lo mandas a tu esposa e hijos o viceversa, no pagará impuesto conforme lo establecido en este artículo que acabamos de leer. Pero considera lo siguiente: para acreditar que efectivamente lo recibió tu esposa o tus hijos y lo enviaste tú, lo más conveniente es que sea a través de transferencia entre bancos, aunque las comisiones, a veces son altas. Ya sería cuestión de que revisaras cuál es la mejor opción de banco. O bien, si lo envías a través de efectivo, es importante que la orden de envío y la orden de cobro
sean hechas por las personas que mencionamos, es decir, que tú se lo envías a tu esposa o a tus hijos y que ellos lo van a recibir. Asimismo, es importante guardar dicha documentación. Y bueno, si lo cobran en efectivo, que se lo gasten en efectivo. O bien, si lo ingresa a la cuenta que ellos tienen, definitivamente debe declarar la procedencia y motivo de dicho ingreso. Por eso los documentos que te pedí guardaras. Ahora bien, algo que es muy común y te sugeriría no hacer o que dejes de hacer en su caso, es dejar de recibir dinero que no es para ti. Es decir, que a ti te manden lo que a ti te corresponde. O tú manda lo que a tu familia corresponde. No por andar de queda bien o buena gente, estés enviando por transferencia o dinero en efectivo, dinero que no es tuyo, ni para ellos, por hacerle el favor al compadre o a la comadre. Es que pobrecita, no sabe, y cosas así. Suena feo y quizá mala onda, pero eso a ti podrá acarrearte problemas y nada de que, bueno, comadre, pero si algo pasa, pues ahí me aliviana. No. Cada quien que abra su cuenta de banco y ahí reciban sus remesas. Dejemos de poner en riesgo nuestras finanzas. Ya si te vale y lo haces, bueno, si algo pasa, a pagar y sin Yolanda, sin andar echando culpas. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto fue un ejemplo de lo más común, pero hay quienes también nos preguntan que ellos no envían el dinero, sino que les pagan del extranjero, o que se van a traer su dinero del extranjero ya para disfrutarlo aquí, o bien que se jubilaron allá y ya se van a regresar. En este caso debemos conocer que nuestro país a lo largo de los últimos años ha firmado diversos tratados con algunos países con el objeto de evitar doble tributación. Esto quiere decir que si tus ganancias provienen del extranjero, viviendo en México o vives en México y recibes el pago por tu trabajo de un residente en el extranjero, ya no pagarás impuestos sobre la renta en México, siempre y cuando en dicho país ya se haya pagado ese impuesto y la tasa de dicho impuesto sea igual o mayor a la que pagarías en México. Si la tasa es menor, posiblemente solo pagas con base en el excedente. Te voy a poner un ejemplo. Pedro estuvo unos años en Estados Unidos y ganó $20,000 el último año. A Pedro, cuando le pagaban, le entregaban un recibo en el cual se apreciaban los descuentos que le hacían por impuesto y por el seguro. Es decir, que esos $20,000 ya fueron un sueldo neto, después de impuestos. Entonces Pedro decide regresarse a México y traerse esa lana. O bien, quiere enviársela a su esposa para que termine el segundo piso de la casa ahora que regrese. Bueno, en ese caso ya no va a pagar impuestos en México porque en Estados Unidos ya se pagaron. Pero para eso es importante guardar esa documentación que acredite el pago de los mismos. Y es la misma suerte con las jubilaciones. Si en el país del que recibes la jubilación o una pensión se encuentra exento el impuesto o ya te hacen una retención, aquí en México lo acreditas y listo, ya no vas a pagar impuestos sobre la renta, a menos que excedas los límites en el caso de jubilaciones o pensiones en México. Ya te voy a dejar un video con relación al tema de las jubilaciones en México, si pagan o no pagan impuestos y cuándo. Volvamos al punto. En el caso de lo que hablábamos del tema del extranjero, si el dinero que deseas enviar o que seguirás recibiendo y proviene del extranjero ya pagó impuestos o los está pagando, basta con acreditarlo en México para evitar doble tributación. Pero recuerda, y siempre es bien importante, utiliza una cuenta para hacer las transferencias. El tema del efectivo no es bueno, no solo porque estarás más vigilado, sino que todo esto gira en torno a la prevención del lavado de dinero, que como bien sabemos, en México casi no hay criminalidad y casi no se lava dinero. Bueno, pues este tipo de circunstancias son las que endurecen las medidas para que cada vez usemos menos efectivo, porque al usarlo se pierde la huella de la procedencia, es decir, de dónde viene y por qué motivo recibiste ese dinero, a menos que hagas todo ante notario, pero una casa o un carro, por ejemplo, pues no se pueden pagar en efectivo después de ciertos montos. Y para concluir con este tema, si bien la autoridad en su artículo 90, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que si las donaciones, préstamos o premios que recibiste en un año no exceden los 600,000 pesos en lo individual o en conjunto, no estás obligado a informarles. Sin embargo, te aconsejo que, aunque no excedan este monto, lo declares. ¿Por qué? Porque este año ya es obligatorio que todo residente en México mayor de edad debe registrarse en el Registro Federal de Contribuyentes, aunque no tenga actividad económica.
De hecho, el registro es como persona física sin actividad económica. Pero si te das de alta tú o tu esposa o tus hijos se dan de alta sin actividad económica y van a recibir dinero en sus cuentas de banco o lo van a depositar, el SAT podría fiscalizarlos y requerirles que aclaren de dónde provienen esos ingresos, ya que se supone no tienen actividad económica y podrían correr el riesgo de que les cobren un impuesto por esos ingresos presuntos. ¿Se pueden defender y aclararlo posteriormente? Sí, y podemos ayudarles. Pero lo mejor es que aunque lo que envíe sean donaciones menores a 600,000 pesos al año, se den de alta y se haga la debida declaración anual. En el caso de personas físicas es en abril de cada año y esos ingresos se van a declarar como ingresos no objeto. Y ya, listo. No tendrás que andarte escondiendo ni nada y menos esperar sorpresitas del SAT. Solo que ojo, si en la cuenta en donde se deposita el dinero del extranjero también depositan de chambitas o de alguna actividad económica ajena, de esas cantidades sí debes de hacer una declaración y el pago del impuesto. Para ello es conveniente definir cuál es tu actividad económica preponderante y elegir el régimen fiscal que más te acomode. El que actualmente recomendamos nosotros es el régimen simplificado de confianza, que paga una tasa muy baja y es muy buena para emprendedores, por ejemplo. Aquí ya tengo un video donde te damos algunos detalles. Si deseas más detalles o quieres programar una asesoría, por favor envíame un mensaje por WhatsApp a cualquiera de estos teléfonos, porque llamadas a veces es difícil que alcance a contestar y no te voy a poder atender. O envíame un correo a hola@moralasesores.mx. Y bueno, si te ha gustado la información y consideras que es valiosa, compártela con quien creas que pueda servirle. Suscríbete a nuestras redes sociales y regálanos un like, que seguiremos subiendo contenido de tu interés y beneficio con el objeto de que no te la apliquen.